Hola, mis queridos nietecitos, siéntense aquí junto a la abuela, que hoy les voy a contar una historia que aún duele en lo más profundo de mi corazón. A veces la vida, con sus caminos torcidos, nos pone pruebas que ni en las peores pesadillas hubiéramos imaginado. Yo siempre pensé que la traición venía de los extraños, de aquellos que uno apenas conoce y que no valoran tu confianza. Pero lo que viví me enseñó que las heridas más grandes pueden venir de la mano de quienes decimos familia. Aquella mañana desperté con un brillo en los ojos porque era mi cumpleaños, un día que siempre fue especial en nuestra casa. Desde temprano me levanté, puse el mantel bordado que guardaba para las ocasiones importantes y preparé un pastel de chocolate con mis propias manos, recordando cómo de niña mi madre me enseñaba a batir los huevos hasta que la mezcla quedara esponjosa. Me detuve frente al espejo, me puse mi vestido azul, aquel que me regaló mi hermana el verano anterior, y me prometí que ese día nada podía salir mal. El teléfono sonaba a gatos con mensajes de amigos que me felicitaban, y yo respondía con alegría, aunque había algo que me inquietaba. Mi hermana, la persona con la que crecí compartiendo secretos, la que tantas veces me abrazó en los momentos de tristeza, no había dicho nada. Pensé que quizá me estaba preparando una sorpresa, porque ella era de esas que disfrutaban ver brillar mis ojos con gestos inesperados. Mi marido, por su parte, salió temprano de casa. Me dio un beso ligero en la frente y me dijo que volvería pronto, que tenía algo preparado para mí. Confié en sus palabras, como siempre lo había hecho, porque jamás imaginé que detrás de ese gesto se escondía una mentira que cambiaría mi vida para siempre. La tarde fue llegando y con ella los invitados, mis amigos de toda la vida, algunos vecinos y primos que vinieron cargados de flores y sonrisas. Yo reía con ellos, agradecía cada palabra y cada abrazo, pero en el fondo de mi corazón había un vacío creciente. Miraba una y otra vez hacia la puerta, esperando ver entrar a mi esposo con un ramo de rosas, y a mi hermana con su vestido alegre, pero la puerta permanecía cerrada. Los minutos pasaban lentos, como si el reloj quisiera torturarme. Trataba de disimular, de seguir sonriendo, de que nadie notara que mi alma comenzaba a agitarse. Hasta que alguien, con voz temblorosa, se acercó a mí y me dijo que había visto algo extraño en la terminal de autobuses. Que allí estaban mi hermana y mi esposo, tomados de la mano, con una maleta, hablando en susurros y con miradas que no se correspondían a lo que yo pensaba que eran. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que todo lo que yo creía cierto se desmoronaba en un segundo. Me quedé helada, con una sonrisa quebrada frente a los invitados, mientras por dentro un grito desgarrador nacía en mi pecho. Me quedé inmóvil, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido, como si las risas, la música suave y las conversaciones de los invitados se volvieran un eco lejano. Mis manos temblaban, y aunque intenté mantener la compostura, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de mi pecho. No quise creerlo, pensé que quizá era un malentendido, que alguien los había confundido. Pero en lo más profundo de mi alma, una voz me decía que la verdad estaba frente a mis ojos y yo me negaba a aceptarla. Salí un momento al jardín, fingiendo que necesitaba aire, y ahí me quedé mirando el cielo como si en él pudiera encontrar respuestas. Recordaba cada gesto de mi hermana, su manera de mirarme, sus palabras cariñosas, y me preguntaba cómo era posible que detrás de esa sonrisa se ocultara algo tan cruel. Pensé en mi marido, en todas las veces que me había jurado amor eterno, en las promesas de envejecer juntos, y sentí que esas palabras se convertían en puñales que atravesaban mi corazón. Cuando volví a entrar, uno de los invitados, con más valor que delicadeza, me confirmó lo que temía. Ellos habían sido vistos abrazándose, subiendo a un autobús rumbo a otra ciudad. Nadie sabía a dónde iban exactamente, pero la maleta que llevaban era suficiente señal de que no volverían pronto. Fue entonces cuando comprendí que mi cumpleaños no solo se había convertido en el día de mi traición, sino también en el inicio de una herida que marcaría mi vida para siempre. Seguí sonriendo como pude, repartiendo pedazos de pastel con una voz que apenas me salía, porque no quería arruinar la fiesta ni dejar que los demás vieran cómo mi mundo se derrumbaba. Esa noche, cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio tan pesado que casi podía escucharse el crujir de mis recuerdos. Fui a nuestra habitación y me encontré con el ropero abierto, con los cajones vacíos y el espacio donde solían estar sus camisas completamente desierto. Fue como si un fantasma hubiera pasado llevándose no solo las cosas, sino también mis esperanzas,
mis ilusiones y mis sueños. Me senté en la cama, apreté las sábanas entre mis manos y lloré hasta que el amanecer me sorprendió con los ojos hinchados y el alma rota. Pasaron los días, y con ellos llegaron los rumores. La gente del pueblo empezó a hablar, unos con lástima, otros con malicia. Algunos decían que mi hermana estaba embarazada, que por eso se habían marchado juntos, que el hijo que esperaba era de mi propio marido. Yo no quería creerlo, pero cada palabra que escuchaba era como una piedra más sobre mis hombros. Me sentía humillada, traicionada y, sobre todo, abandonada. No entendía cómo alguien que compartió mi sangre podía clavarme un cuchillo tan profundo, ni cómo el hombre al que le entregué mi vida podía elegir destruirla de esa manera. El espejo se volvió mi enemigo, porque cada vez que me miraba veía una mujer distinta, una mujer cansada, envejecida de un día para otro, con una tristeza que no lograba ocultar ni con la mejor de las sonrisas. En el fondo, mis nietos, lo que más dolía no era la pérdida de él, ni siquiera la traición de ella, sino la certeza de que ambos habían elegido ser felices juntos, aun sabiendo que con ese acto estaban destrozando mi corazón. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y aunque trataba de seguir adelante, cada mañana al despertar lo primero que sentía era ese vacío enorme en el pecho. Mis rutinas cambiaron, dejé de cocinar con entusiasmo, dejé de abrir las ventanas de par en par para que entrara el sol. La casa parecía más fría, más oscura, como si en sus paredes se hubieran quedado atrapados los ecos de la traición. A veces me sorprendía sentada en la mecedora, mirando un punto fijo, preguntándome en qué momento todo se había torcido de esa manera. Yo confiaba en ellos, en ambos, porque los lazos de sangre y de amor siempre fueron para mí sagrados. Y sin embargo, me habían convertido en una extraña en mi propia vida. El pueblo entero hablaba, y cada palabra llegaba a mis oídos aunque yo quisiera evitarlo. Se decía que mi hermana y mi esposo habían encontrado un lugar en otra ciudad, que ella esperaba un hijo suyo, que se mostraban felices caminando de la mano por las calles, como si nada de lo que habían dejado atrás importara. Ese rumor fue como una daga final, porque en el fondo confirmaba lo que yo ya sabía. Me dolía imaginar a mi hermana, con su vientre creciendo, acariciado por las manos que tantas veces me habían acariciado a mí. Me dolía pensar que el hijo que llevaba en su seno no era un símbolo de amor, sino de traición. Intentaba mantener la dignidad, porque nunca quise que me vieran derrotada, pero por dentro me sentía hecha pedazos. Recuerdo una tarde en que me encontré con una vecina, y con esa curiosidad cruel que algunos esconden detrás de palabras suaves, me preguntó si ya sabía que mi hermana iba a ser madre. Yo asentí en silencio, y cuando ella se fue me refugié en la soledad de mi cuarto, donde las lágrimas volvieron a caer como un río sin fin. Había algo en mí que no lograba comprender. ¿Cómo pudo ella, mi propia hermana, ser capaz de herirme de esa forma? De niñas compartíamos la misma cama cuando teníamos miedo, nos prometimos que siempre estaríamos una al lado de la otra, y en los momentos más difíciles de mi vida ella me había dado su mano. Y ahora, esa misma mano había sido la que me arrebató lo que más quería. Mis noches se llenaron de insomnio. Daba vueltas en la cama, escuchando el silencio roto solo por mis propios sollozos. Me preguntaba qué había hecho yo para merecer aquello, si acaso no había sido una esposa fiel, si no había sido una hermana leal. Pero la vida, mis nietos, no siempre da explicaciones, y a veces las preguntas más dolorosas quedan sin respuesta. A pesar de todo, dentro de mí había una parte que todavía deseaba que un día volvieran, que entraran por la puerta arrepentidos, pidiendo perdón, como si todo pudiera deshacerse. Esa esperanza, aunque absurda, fue lo único que me mantuvo respirando durante algún tiempo. Pero cada carta sin respuesta, cada llamada que no contestaban, me recordaba que para ellos yo había quedado atrás, como un capítulo cerrado de sus vidas. Fue entonces cuando entendí que debía aprender a vivir con esa ausencia, que el amor que yo había entregado se había convertido en cenizas y que lo único que me quedaba era la fuerza de seguir adelante, aunque mi corazón siguiera roto. El tiempo, dicen, es un bálsamo que cura todas las heridas, pero yo aprendí que hay heridas que nunca cierran del todo, que apenas cicatrizan por fuera mientras por dentro siguen ardiendo como fuego. Los meses siguieron pasando y, aunque mis manos seguían ocupadas con las labores de la casa, mi mente permanecía atrapada en aquel día que cambió mi destino. Empecé a caminar más por el campo, a sentarme bajo los árboles a escuchar el canto de los pájaros,
porque en la naturaleza encontraba un consuelo que las personas no podían darme. El murmullo del viento se convirtió en mi confidente, y más de una vez le hablé al cielo preguntando por qué me había tocado a mí soportar esa traición tan cruel. Mis nietecitos, yo sé que ustedes pensarán que debí llenarme de odio, que debí maldecir a mi hermana y a mi marido, pero no, el odio es un veneno que envenena primero a quien lo guarda, y yo no quería morir consumida por él. Aprendí a transformar esa rabia en silencio, ese dolor en lección, aunque confieso que en las noches más frías todavía me dolía como el primer día. Hubo un momento en que recibí noticias de ellos. Una carta mal escrita, sin firma, pero con palabras que reconocí de inmediato. En ella, mi hermana me decía que estaba esperando un hijo, que habían decidido rehacer sus vidas lejos, y que no buscaba mi perdón, porque sabía que no lo merecía. Decía también que algún día, cuando tuviera fuerzas, regresaría a mirarme a los ojos. Esa carta la leí una y mil veces. Cada palabra era un golpe, pero también una confirmación de lo que ya se murmuraba en el pueblo. La guardé en una caja de madera, junto con las pocas fotos que aún conservaba de mi infancia, y la escondí en el fondo de un armario, porque no tenía fuerzas de verla todos los días. A pesar de todo, me descubrí acariciando ese papel, preguntándome si en el fondo había un rastro de amor en sus palabras o si era solo culpa disfrazada de ternura. Lo cierto es que el tiempo pasó, el niño nació, y nunca más supe nada concreto de ellos. Se convirtieron en sombras lejanas, en historias contadas por voces ajenas. Algunos decían que vivían bien, que él trabajaba con esfuerzo y que ella se dedicaba al cuidado del hogar. Otros aseguraban que la felicidad no duró mucho, que los remordimientos los perseguían. Yo, en cambio, nunca tuve la certeza de nada. Solo tenía la soledad de mis días y la amarga compañía de mis recuerdos. Y sin embargo, a pesar de todo el dolor, había dentro de mí una voz que me decía que debía aprender a perdonar. No por ellos, no porque lo merecieran, sino por mí, para no quedarme atrapada en la prisión del rencor. Perdón, mis nietos, no significa olvidar ni justificar. Perdón significa soltar el peso que otros nos pusieron sobre los hombros y seguir caminando, aunque la espalda quede marcada para siempre. Fue un camino largo, lleno de lágrimas y silencios, pero poco a poco empecé a recuperar la paz, esa paz que no me dieron las palabras de ellos, sino el simple hecho de decidir que mi vida tenía que continuar, aunque mi corazón quedara incompleto. Con los años aprendí a convivir con la ausencia, como quien aprende a caminar con una herida que nunca sana del todo pero que ya no sangra. La soledad se volvió mi compañera silenciosa, y aunque hubo días en que me pesaba como una losa, también hubo otros en los que descubrí que esa misma soledad podía ser refugio. Empecé a dedicarme más a mí misma, a cuidar de mis flores, a escribir en un cuaderno los pensamientos que me atormentaban y que, poco a poco, se fueron transformando en reflexiones. Aprendí a escuchar el sonido de mi propia voz interior, esa que tantas veces callamos por vivir pendientes de los demás. Sin embargo, hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Fue una mañana cualquiera, el sol entraba por la ventana de la cocina y yo estaba preparando café cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, me encontré con una joven de cabellos oscuros y ojos que parecían esconder un mundo entero. Tenía la mirada de mi hermana, aunque más suave, más inocente. Se presentó como mi sobrina, la hija de ellos, y dijo que había venido a conocerme. En ese instante el corazón se me detuvo. La sangre me temblaba en las venas porque, aunque nunca había visto a ese niño convertido ya en mujer, reconocí en sus gestos algo familiar, como si la vida me devolviera un pedazo de lo que me había sido arrebatado. Ella me contó que había crecido escuchando historias de mí, que su madre le había hablado de su hermana mayor, de mis cuidados en la infancia, de cómo siempre había sido un pilar en su vida. Y entonces comprendí que, a pesar de la traición, mi hermana nunca dejó de llevarme en su memoria. Escuchar aquello me desgarró y me sanó al mismo tiempo, porque entendí que el amor, aunque roto, había seguido existiendo en un rincón escondido. Esa muchacha se quedó conmigo esa tarde, y hablamos durante horas. Me contó que su madre había vivido atormentada, que jamás había encontrado verdadera paz, que la culpa la había acompañado hasta el final de sus días. Y ahí supe, mis nietos, que mi hermana había muerto hacía algunos años. Mi corazón se encogió, porque a pesar de todo lo que me hizo, era mi sangre, y me dolió saber que partió sin que pudiéramos mirarnos a los ojos una última vez.
Lloré frente a su hija, no solo por la pérdida de ella, sino también por todo lo que quedó sin decir, por todo lo que nunca pudimos perdonarnos en vida. Pero al mismo tiempo, en ese encuentro, sentí que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Aquella joven me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí como si mi hermana, desde donde estuviera, me pidiera perdón en silencio. Ese día algo cambió en mí. Comprendí que había cargado demasiado tiempo con un peso que ya no necesitaba llevar. Abracé a mi sobrina como si fuera mía, y en su rostro vi la posibilidad de un nuevo comienzo, un lazo limpio, sin traiciones ni resentimientos. La vida, mis nietos, tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Desde aquel encuentro con mi sobrina, mi vida tomó un rumbo distinto. Ella empezó a visitarme con frecuencia, a traerme flores, a escuchar mis historias, y poco a poco llenó de luz esos rincones de la casa que habían permanecido oscuros durante tantos años. Fue como si la vida me hubiera devuelto la familia que me arrebató, no en la misma forma, pero sí en una nueva oportunidad de amar. Con ella aprendí que de los dolores más grandes también pueden nacer bendiciones, que a veces lo que creemos pérdida se convierte en semilla de algo nuevo. Al mirarla, veía a mi hermana en su sonrisa, y en esos ojos que brillaban con inocencia reconocía que la sangre, por mucho que la vida la confunda, nunca deja de unirnos. A través de ella entendí que perdonar no es un acto que se hace una sola vez, sino un camino que se recorre día tras día, hasta que un día, sin darte cuenta, descubres que ya no duele como antes. El rencor que me acompañó tantos años empezó a desvanecerse, y en su lugar nació una paz que no había sentido desde mucho tiempo atrás. Y entonces, mis queridos nietecitos, comprendí la verdadera enseñanza que la vida quería darme, que la traición más grande no tiene por qué condenar nuestra historia para siempre, que aún en medio de la oscuridad siempre hay una chispa de luz esperando ser encontrada. Mi hermana me hirió, sí, y mi marido me destruyó en su momento, pero yo decidí que no serían ellos quienes escribieran mi final. Fui yo la que tomó la pluma de mi destino y decidí que mi vida continuaría, con lágrimas, con recuerdos, pero también con nuevos afectos y con la esperanza de que el amor siempre tiene la última palabra. A ustedes, que me escuchan con paciencia y cariño, quiero decirles que nunca permitan que la traición apague su luz, que nunca dejen que el dolor de otros determine el valor que tienen. Porque, aunque nos rompan, siempre hay manera de levantarse y volver a sonreír. Y ahora, antes de despedirme, les pido algo de corazón. Cuéntenle a esta abuela en los comentarios si alguna vez sintieron una herida que parecía imposible de sanar y cómo encontraron la fuerza para seguir adelante. Sus palabras pueden ser consuelo para otros que atraviesan momentos difíciles. Y no se olviden de suscribirse al canal, mis amores, porque aquí siempre tendrán un rincón donde escuchar historias que acarician el alma y enseñanzas que nos recuerdan que nunca estamos solos. Un beso enorme en el corazón de cada uno de ustedes, y que la vida les regale siempre la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parezca perdido. Hasta pronto, mis queridos nietecitos.